Buenas noches. Hoy desde el Facebook del Centro de las Artes y de Arquetipos ER, Pablo Morales y yo, Sergio Herrera, les queremos compartir un poquito de lo que fue el proyecto Maldito Encierro, que es parte de los proyectos favorecidos en el espacio de creación y experimentación que hizo por primera vez el Centro de las Artes TEC este 2021. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a Pablo Morales, que nos acompaña, que es el realizador del proyecto. Pablo, ¿cómo vas? Buenas noches. Buenas noches, gracias Sergio por la invitación, gracias por toda esta iniciativa y pues muy feliz aquí de estar hablando con todo el mundo y contándoles un poco de lo que ha sido este proceso, muy intenso, muy interesante y bueno, finalmente llevado a la luz gracias a las iniciativas del TEC. Definitivamente sin ustedes esto no hubiera llegado hasta donde estamos ahorita. Bueno, ahí estábamos el Centro de las Artes intentando dar un granito de arena, que esperamos que este granito de arena sea un gran diamante y que el proyecto siga a pasos agigantados en todo lo que viene y en nuevas etapas y que tenga cosas nuevas. Y pues nada, si querés, creo que tenías algunas preguntillas que creo que es importante. Sí, la idea, yo creo, para la gente que nos está viendo es un poco, pues, tener una conversación más o menos informal, si se quiere, pero estructurada sobre el proceso. Entonces, tanto Sergio como yo vamos a estar haciendo las veces de anfitriones aquí con todos. En unos instantes vamos a darle pase a los compañeros artistas, actores de este proyecto también que participaron en la construcción de las historias y de los personajes. Y como cereza del pastel tenemos también a nuestro psicólogo que es parte del equipo. Entonces, bueno, los vamos a ir introduciendo conforme la conversación se vaya desarrollando y pues nada, también si la gente nos ve y quiere plantearnos preguntas ahí en el Facebook, pues bienvenidas serán las preguntas. Vamos a estar muy pendientes y la idea es conversar pues una hora, ¿verdad? Para tratar de pintar lo que ha sido el proyecto, de dónde viene, qué hicimos y para dónde vamos. Y bueno, para entrar por ahí, Sergio, pues sí, yo tenía algunas preguntas que creo que nos sirven como para que la gente que no ha tenido el chance todavía de acercarse al Centro de las Artes y todavía no conoce Maldito Encierro, pues eso, la primera pregunta que yo tenía es eso, ¿por qué el TEC decide hacer una residencia artística? El TEC siendo una institución, ¿verdad? De educación superior dedicada a la tecnología, a las ciencias, ¿verdad? Y pues eso, incorpora el concepto de residencia artística, que quizás pareciera en primera instancia algo muy lejano a la naturaleza, ¿verdad? De una institución como el TEC, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se decidieron irse por ahí? Bueno, el Centro de las Artes se le reconoce porque es un auditorio con bastante capacidad técnica y con bastante capacidad de público. Es un auditorio para 500 personas. Pero más allá del auditorio, lo que queremos es que la gente entienda que el Centro de las Artes, sí, es un inmueble y es un equipamiento cultural, pero es un programa de la Escuela de Cultura y Deporte del Tecnológico. Y los programas implican que tenemos que tener contenido cultural. ¿Cuál es la razón por la cual sale del Centro de las Artes, que pertenece a la Escuela de Cultura y Deporte, que es parte del Tecnológico de Costa Rica? Pues que la universidad pública tiene como objetivo, bueno, primero, auspiciar programas culturales, está en la planificación estratégica de casi todas las universidades públicas, y bueno, además, la necesidad de experimentar, investigar y innovar desde el quehacer de la institución, que es la tecnología y las ciencias conexas, pero esta vez intentamos desde el Centro de las Artes que sea desde la parte artística y de la creatividad, siempre con un tornillito que lo tallamos un poquito para que sea un poquito más unido con los valores o con los principios del tecnológico. Por eso fue que nosotros propusimos 4 líneas para esta residencia. ¿Cuál es el propósito de la residencia? Generar un mínimo de concentración en la investigación o en la experimentación. Si bien el estipendio económico era casi simbólico, sí queríamos que fuera algo que diera un mínimo de concentración para que la gente pudiera crear algo nuevo y algo que no se estuviera haciendo o experimentar algo que se había hecho en otros lados y no precisamente en el TEC y no precisamente en Costa Rica y menos en un contexto pandémico. Entonces propusimos 4 líneas de trabajo que intentamos que fueran muy fáciles de entender para la gente y si no, que por lo menos la gente pudiera
pudiera apropiarse de esas 4 líneas de trabajo y desarrollarlas según quisieran desde el quehacer desde la disciplina artística que querían desarrollar. Pusimos apropiación tecnológica, resignificación de los avances tecnológicos, divulgación de la ciencia y transmedia, que es el transmedia lo que nos tiene hoy aquí, precisamente. Así es, así es. Pues eso me llama muchísimo la atención porque, y eso es una de las cosas que yo mencionaba cuando hicimos la postulación, ¿verdad? Esta idea de llevar, o sea, conectar arte y ciencia a través, por ejemplo, de un proceso de residencia. Que creo que ese es el tipo de cruces, ¿verdad? Entre áreas del saber, disciplinas que son muy necesarias. Necesitamos como sociedad, me parece a mí, cada vez más integrar en muchos sentidos, ¿verdad? Y pues claramente el conocimiento está muy separado, ¿verdad? Las escuelas, los programas, los planes de estudio, pero creo que el arte y la cultura tienen la posibilidad de hacer ese puente, ¿verdad? Entre saberes, y yo decía eso en la postulación, me alegraba muchísimo que una institución tecnológica o enfocada al desarrollo científico y técnico le quisiera apostar a las artes y a la cultura de esta manera. Entonces, bueno, de mi parte, una felicitación a la institución y a la iniciativa del Centro de las Artes por eso, porque realmente ese es el tipo de cosas que se ocupan ahora, me parece, y sobre todo en un contexto como el que estamos, en donde nos damos cuenta que hay que pensar, ¿verdad?, las cosas desde otro lugar, porque las condiciones nos han obligado a reinventarnos, ¿verdad?, de alguna u otra forma. Ahora, Sergio, ¿qué es una residencia artística para la gente que tal vez no conoce el concepto? ¿De qué se trata el concepto de residencia? ¿Cómo es ese proceso? Las residencias artísticas nacieron como un espacio donde se generaba concentración, pero era porque a los artistas literalmente se los confinaba, no en un confinamiento como lo conocemos en la pandemia, sino se les confinaba a un espacio donde convivían con otros artistas para generar algún producto. Y si no se generaba algún producto, por lo menos se le daba muchísima atención o mucha concentración al proceso artístico y al proceso investigativo, al proceso de experimentación de la creación. Tal vez no precisamente el producto, pero había un enfoque en ese proceso. Entonces, eran programas donde se les daba casa, se les daba alimentación, y la idea era que la gente estuviera inmerso 100% en un proceso artístico. Bueno, para poder llegar a ese tipo de concentración, no porque no queramos, sino porque no tenemos los medios. Entonces, las residencias fueron evolucionando en lo que les decía, en algún esfuerzo que implique concentración para el proceso de investigación o para el proceso de experimentación. En esto se convirtieron las residencias. Hay residencias de muchísimas naturalezas. Por ejemplo, hay residencias en las que solamente se da el espacio para presentarse o el espacio para ensayos, porque es un esfuerzo para que la gente no tenga que parar, pueda tener su proceso en un espacio apto y además se pueda presentar. Así como hay residencias que lo que se hace es solamente el estipendio económico, hay otras residencias donde se dice, ok, te damos toda la facilidad técnica, por ejemplo, pero no podemos darte lo demás. Es decir, las residencias hay de todo tipo. Pero nacieron, ese es el objetivo principal, es el proceso, y segundo, la concentración para crear, principalmente. Sí, es una especie de encierro creativo, para usar las palabras de nuestro proyecto, ¿verdad? En este caso era maldito encierro, pero bueno, eso era también un encierro de enfocarnos en un tiempo, ¿verdad?, específico sobre la creación de la obra. Y pues sí, las residencias hay de todo tipo, y yo creo que, ¿verdad?, experiencias de este tipo, incluso las residencias las hacen organizaciones no solo educativas, ¿verdad?, centros culturales, incluso empresas tienen artistas en residencia que quieran hacer un mural o que quieran hacer un experimento con la gente de la organización. Esa era la primera parte, digamos, de la conversación. De mi parte, pues eso, las preguntas iban por esa línea, ¿no? ¿Qué era la residencia y por qué una residencia en el TEC? Yo creo que podríamos ir aprovechando, no sé cómo anda ahí a nivel técnico el compañero, si ya logró normalizar, porque si es así, podríamos presentar al elenco que tenemos ahorita, hacer una presentación rápida de los actores, para que, bueno, saluden, se presenten rápidamente, y si es del caso,
quedarnos ya conversando con todos ellos sobre el proceso creativo, que creo que es donde está la carnita de la conversación del día de hoy, ¿verdad? Buenísimo. Entonces, pues bueno, no sé si los vamos presentando uno por uno o los vamos tirando todas las cámaras. Ahí me indican ustedes a nivel técnico. Ah, ok, ya las tiraron, muy bien. Ahí está todo el mundo. Ahí veo a Vanessa, a Marian, a Mario, que anda colado como actor. Él es nuestro psicólogo. Y a don Eric Córdoba. ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos, buenas noches. Qué placer tenerles por acá. Quisiera tal vez, bueno, que se presenten rápidamente, tal vez en el orden de actores y luego dejamos a Mario como la cereza del pastel, como decía hace un rato. Que nos cuenten quiénes son, qué papel interpretan y una preguntísima así rapidísima de la historia que contaron y de los personajes que fueron elaborando, qué se quedan, digamos, como la frase preferida o el episodio preferido o el momento preferido de los podcasts o de las historias que grabamos en video. Así que bueno, les cedo la palabra tal vez a Vanessa. Si se nos presenta, nos cuenta quién es y nos contesta esa pregunta específica, sería maravilloso. Bueno, buenas noches. Gracias, Pablo. Bueno, yo soy Vanessa Paulaza, soy actriz, soy chilena, vivo aquí hace 15 años y fui invitada a este proyecto que me pareció muy bonito. En una primera etapa teníamos un proceso para otra cosa y salió esto y realmente ha sido muy gratificante porque en mi caso, yo más que quedarme como con la temporada en sí, yo me quedo con el proceso de construcción de esto, que viene en el caso mío, mi personaje es Francisca, es una chilena, que está con depresión postparto. Entonces, para llegar a eso, a ese texto, hubo un collage de historias reales, de mamás, ¿verdad? Y yo me quedo con eso. Para mí eso fue lo más valioso, darnos cuenta y visibilizar un tema que a veces es súper tabú y que se tapa porque simplemente la sociedad te invita obligatoriamente a estar siempre bien y nos dimos cuenta en el proceso de esto, ¿no? De que es una realidad y que a veces se vive muy sola. Entonces esa fue mi parte como de disfrute y de construcción, que fue la que más atesoro, la que más aprecio. Muy bien, muy bien. Ahorita volvemos. Vamos a seguir con preguntas, pero quisiera que se presenten. Marian Lee, la tenemos abajo a la izquierda de nuestra pantalla. Hola, hola. Bueno, soy Marian Lee. Muchas gracias a Pablo, Arquetipo y al Centro de las Artes del TEC. Bueno, igual que Vanessa, yo interpreto el papel de Lorena, que soy la psicóloga. Y a mí lo que más me interesó en ese proyecto es el tema de la salud mental, que creo que, que, que además de que ha sido tabú durante tantos años, ahora en la pandemia, pues como que se ha vuelto algo primordial y que la gente ha empezado a tomar conciencia de la importancia de cuidar la mente, al igual que se cuida el cuerpo. Entonces, bueno, a mí me llamó mucho la atención el hecho de tocar temas que yo creo que todos hemos vivido de alguna manera en grados diferentes en alguna vez en nuestras vidas y obviamente pues me sentí muy identificada con algunos de los personajes. Ahora, lo más interesante para mí es interpretar el otro lado de la otra cara de la moneda, que es el de la terapeuta, porque más bien estaba acostumbrada a estar del otro lado, sentada en el diván, y bueno, interpretar un personaje como Lorena, gracias a los consejos de aquí nuestro compañero Mario, pues es muy interesante también ver cómo hay una especie de espejo entre el terapeuta y su paciente y bueno, ponerse en los zapatos de alguien cuya misión en la vida es ayudarle a los demás y pues es genial. Muy bien, muy bien. Gracias, Marian. Gracias. Me voy a brincar a don Mario para que nos comente al final, que lo tenemos al centro debajo mío. Y me quedo ahorita con don Eric Córdoba. Don Eric, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muchas gracias, de verdad, al Centro de las Artes del TEC por esta iniciativa. De verdad que a mí me tocó representar a Rodolfo y fue un proceso muy enriquecedor, de verdad. Comparto lo que dicen las compañeras, sobre todo lo que habló Marian, que sí, hay que, digamos, creo que esto de la pandemia nos ha venido a hacer un alto obligatorio a todos y pensar, como decía Marian, repito, no solamente en el cuerpo, sino también en la mente, y hacer una, ¿cómo se dice? Retrospección. Introspección, sí. Introspección, porque sí, a veces andamos por la vida y igual como seres humanos fallamos y cometemos errores y, por ejemplo, en mi caso yo me veo muy identificado en algunas partes del proceso de creación de Rodolfo, y me quedo con esa experiencia de que hay que hacer un alto y verse uno mismo, ¿verdad? Ver cómo andamos y mejorar como persona, como ser humano. Pues yo creo que tenés toda la razón. Esto ha sido terapéutico de alguna forma para todos nosotros. Sobre eso quiero hablar hacia adelante bien. Y bueno, nos está faltando Pedro Sánchez, que por cuestiones de horario ahorita está terminando de salir del trabajo, él está corriendo para conectarse ahorita. Esperemos que lo logren en estos últimos minutos, en la segunda mitad de la conversación. Pero bueno, voy a aprovechar y entonces más bien le voy a ceder la palabra a don Mario. Nuestro apoyo psicológico desde el área propiamente científica. Él se nos involucró desde, bueno, en esta parte del proyecto. Ahora podemos hablar también de lo que decía Vanessa, ¿verdad? Que este proyecto incluso nació antes, muy al inicio de la pandemia, y lo retomamos en el 21 por el apoyo también del TEC. Pero bueno, Mario entra en esta segunda etapa, ya teníamos algunas cosas precocinadas y él nos terminó de ayudar de darle sazón a la construcción de las historias y a los perfiles de los personajes. Entonces, bueno, Mario, te doy el chance para que te presentes y en tu caso, bueno, que nos contes un poco cómo ha sido la experiencia de trabajar con este grupo de creativos, vos viniendo del mundo de la psicología, cómo ha sido el cruce de saberes también ahí. Creo que estás sin... No te oímos, Mario. Ahora sí. ¿Escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, primero que todo, buenas noches. Agradecerte, Pablo, por la oportunidad y a cada una a cada una de las personas del elenco por tan buena disposición y pues por supuesto que también al TEC por este proyecto y esta iniciativa tan importante. Creo que va más allá incluso de un tema de proyección del TEC, sino también de conciencia social y de ver cómo nos ayudamos entre todos en este proceso que ha sido difícil yo creo que para todos, obviamente para algunos más, para otros menos, pero ha sido complicado. A ver, digamos que el proceso, usando metáforas que me gusta mucho pues aplicarlas y creo que es más fácil comprenderlo. Creo que todos llevábamos como estos juegos de tuquitos de madera que usábamos de niños, ¿verdad? Algunos en el kinder tal vez, y entonces cada uno llevaba como su juego de tuquitos y una vez que nos juntamos empezamos como a darle forma a estas historias y a estos personajes de una manera bien interesante. Pues he de confesarles que cuando iniciamos, que hicimos un ejercicio donde yo entré en personaje, que igual ustedes no saben, pero yo no soy actor. Simplemente hicimos un ejercicio, yo enfrentándome a cada personaje, bastante intenso. Vos bueno, enfrentándote como psicólogo, ¿verdad? Haciendo una simulación de que estás atendiendo a los personajes. Exactamente. Fue bien intenso, la verdad, pues lo sentí muy cercano a
digamos, a lo que uno ya vive en el terreno ya propiamente donde uno se desenvuelve. A ver, también me generó, digamos, un nivel de conciencia que no tenía, el haber conocido un poco las historias que se habían ido construyendo. Pues, a ver, uno recibe cierta gente con sus historias, pero el material que se dio en el proceso también fue un evidenciar de que hay otras realidades todavía más grandes y en las cuales hay que trabajar. Entonces, pues, y bueno, he de confesarles que escuché todos los audios, vi todos los capítulos y me sentía como el jugador de fútbol que está fuera de la cancha, ¿verdad? Usando otra metáfora, que no lo dejan entrar al partido, ¿verdad? Viendo a Marian cómo se desenvolvía y lo que decían los personajes y cómo tenía que sostenerme yo, pero pregunta tal cosa o anda por este lado, ¿verdad? Porque bueno, tal vez para que ustedes me comprendan, esto es como cuando ustedes actúan, pero en teatro, ¿verdad? O sea, cuando ya uno tiene a la persona enfrente, al paciente, se puede ensayar un guión, se puede tener algo preparado, pero sale como tiene que salir, ¿verdad? Obviamente, asumiéndolo con mucha responsabilidad, requiere de mucha concentración, este tipo de trabajos. Y bueno, pues nada, o sea, fue bien enriquecedor desde todo punto de vista, tanto desde la parte profesional como también personal. Muchísimas gracias, Mario. De verdad que sí, esa sensación me alegra, porque bueno, estabas conectado entonces con lo que estaba pasándole a los personajes y tratando de involucrarte. Es un poco lo que andábamos buscando. Esa premisa de la empatía que mencionabas, Mario, es una cosa que creo que es lo que para mí es el objetivo, ¿verdad?, superior de todo esto, lograr que empaticemos primero el público con los personajes y luego nosotros con nosotros mismos y nosotros con los demás, ¿verdad?, que nos rodean, nuestras familias, trabajos, relaciones. Y bueno, si nosotros logramos aportar algo a esa reflexión, creo que nos damos por más que bien servidos, ¿verdad?, de que inicie, digamos, o que toque ahí los puntos sensibles, porque hablar de los temas de los que estamos hablando, pues tampoco es sencillo, ¿verdad? Y realmente las historias a donde las tenemos en este punto están en la superficie, ¿verdad? Por eso queremos continuar y queremos seguir metiendo un poco ahí la cuchara para ver qué más logramos sacar, ¿verdad? Y hacia dónde llevamos las historias también, ¿verdad? Bueno, por ahí veo que Pedro se está conectando, me alegra un montón y ya logró llegar. No sé si está ahorita lo incluiremos en la pantalla. Pero bueno, no sé si ahí, José, si lo podemos meter a Pedro para agarrarlo de una vez y preguntarle, ya que estamos en esta presentación general. Lo podríamos hacer. No sé, Sergio, mientras tanto, si tenés alguna pregunta para ellos. Sí, bueno, le damos la bienvenida a Pedro Sánchez, que es el actor que interpreta a Federico. Antonio. Que interpreta a Antonio. Bueno, entonces ya Pablo presentó a los otros, entonces yo aprovecho para presentar a Pedro, alias Antonio, en Maldito. Y nada, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Disculpen la tardanza, pero el tráfico es complicado. ¿Cómo les va? ¿Pura vida? Complicado e impredecible como el internet a veces también. Sí, así es. Quería preguntarte, porque le preguntamos a todos una respuesta súper cortita, porfa, para seguir adelante con lo que teníamos planeado. Así quería preguntarte, ¿qué significó para vos estar en Maldito Encierro en esta primera etapa, en este prototipo del proyecto? ¿Y quién es tu personaje? Bueno, mi personaje es, como ya habían comentado, Antonio. Es un enfermero, un trabajador de la salud que sufre las consecuencias de esta pandemia en carne propia, en su trabajo, en el hospital y bueno, y en su vida personal. Como intérprete, para mí fue muy importante poder acceder a este espacio que abre el TEC con mucha responsabilidad social y de salud pública, para poder tratar de lanzar, digo yo, como unas cables, líneas
para hacer empatía con esta gente que está sufriendo por la pandemia. Es algo que retribuye de muy buena manera y leyendo los comentarios y las reacciones de la gente uno se siente muy bien, pues se nota que era una necesidad este tipo de proyecto y que cala en un sector de la población que no la está pasando tan bien. Entonces me siento muy orgulloso y me siento muy contento de formar parte de algo así. Buenísimo. Pedro, muchísimas gracias por tus palabras, animan un montón. Bueno, y muchísimas gracias a todos por formar parte de Maldito Encierro. Ya Pablo, las gracias, pero bueno, yo desde el Centro de las Artes y de parte del TEC aprovecho también para agradecérselos. Así que quisiera preguntar, antes de pasar a la próxima parte, preguntarle a Pablo, y bueno, ya que estamos todos en este momento viéndonos las caras, todos juntos, si alguno también quiere contestar, pues bienvenidos en persona. ¿Qué es, Pablo, para vos Maldito Encierro? ¿De dónde viene? ¿Qué era lo que se estaba planeando y que resultó en ser Maldito Encierro? Que es como lo que tenemos ahora, el podcast, que tenemos los capítulos en YouTube de la serie web. Esto que resultó, ¿de dónde venía? Y para vos, que para entrar un poquito más en el objetivo de la tecnología, para vos, ¿qué es el transporte? A ver, bueno, es una gran pregunta, porque yo creo que este proyecto tiene bastantes antecedentes. Uno, digamos, tal vez el más largo de todos, tiene que ver con la consolidación o la búsqueda o el tratar de, como emprendimiento, arquetipo, asesoría y producciones, ir cada vez más acercándonos a la producción de contenido audiovisual, porque nosotros somos productores teatrales, pero también de audiovisual, y también tenemos oferta formativa, ¿verdad? Esas son nuestras 3 áreas de trabajo. Y el audiovisual es una de las áreas que hemos tenido menos chance de meterle el diente como se debe. Entonces, un poco de ahí nace, digamos, una inquietud de hacer un contenido original. Posterior a eso, bueno, yo comienzo a trabajar con Vanessa, con Marian en otro proyecto teatral. Claramente, bueno, Pedro Sánchez, colega desde la U, y Eric también colega de la vida teatral. Y comienzo a decir, bueno, ¿cómo hacemos un proyecto que sea pertinente en este momento en el que estamos viviendo, ¿verdad? Y entonces vimos algunas referencias que estaba haciendo la gente en producción de alguna manera remota, ¿verdad? Porque por la pandemia todo el mundo tiene que estar guardado. Entonces, ¿cómo podemos producir de manera remota, usando la tecnología, aprovechando las redes, las plataformas, la videoconferencia para hacer algo de audiovisual? Y el año pasado fue un año en donde no solo nosotros, sino una gran mayoría de artistas y de gente tanto de audiovisual como de música, como de teatro, se vieron en la necesidad de explorar estas herramientas. Nosotros fuimos uno de ellos, comenzamos a construir una propuesta que tiene que ver con este formato de historias contadas a través de videoconferencia, y nos postulamos en un concurso que se hizo ya prácticamente hace un año, casi año y medio, de monólogos. Se llamaba Monólogos en Cuarentena, que en aquel momento lo convocó el Centro Cultural de España. Y ese, digamos, fue el primer punto, digamos, ya específico de aterrizar los personajes y las historias, ¿verdad? Y producir ya un contenido audiovisual bajo el formato de la videoconferencia. Y ahí logramos también recibir, pues, retroalimentación de colegas guionistas. Paola Berrocal, que es guionista de televisión, nos echó la mano en ese momento. Claramente los actores se comenzaban a apropiar. En ese momento era sobre todo Vanessa y Marian los primeros que estaban ahí. Ya luego fuimos incorporando más colegas, como les contaba. Y la premisa siempre fue esa: construyamos a partir de lo que los actores quieren decir, de lo que quieren contar. Y hubo idas y venidas de los perfiles de los personajes. Incluso la misma Marian cambió el personaje, ella iba a interpretar otro tipo de personaje, terminó haciendo el de la terapeuta. El de Vanessa también, ella lo tenía muy claro, ya había escrito un monólogo y a partir de ahí trabajamos la versión en audiovisual. Ya luego, cuando descubrimos también y fuimos midiendo, que eso es parte de lo que hemos hecho, midiendo cuáles eran las problemáticas de salud mental que estaban emergiendo y que se estaban posicionando, comenzábamos a ver que la vida nos estaba tirando las historias de alguna manera, ¿verdad? Y que los personajes estaban en las noticias, en los reportajes, en nuestras familias mismas, ¿verdad? Con cosas que estaban pasando.
y pues eso fue fuente de inspiración vital para poder reconstruir un poco lo que está pasando. Entonces, todo se llega como a concretar claramente cuando en el TEC, una segunda etapa se comienza a cristalizar con esta residencia, en donde, bueno, ya tenemos por lo menos un presupuesto, como decía, simbólico, pero que nos da algo ahí de motivación, sobre todo, creo yo, para continuar. Y ahí ya aterrizamos, como te decía, las historias sobre las ideas de abordar la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico, y la ira, digamos, y la violencia, como violencia física en este caso, como problemáticas que veíamos que eran de los más recurrentes, ¿verdad? A mitad de esta pandemia, también a partir de investigaciones que, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica sacó algunas, ¿verdad? Donde evidenciaba que estos eran los principales problemas, y de manera secundaria también ahí estamos viendo si abordamos otras problemáticas que son parte de este bulto de grandes problemas y sobre los cuales Mario nos puede hablar muchísimo ahora, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del uso de sustancias, ¿verdad? El uso y abuso de alcohol y drogas, en este momento también todo el tema de violencia doméstica, que es otra dimensión de la violencia. Y pues nada, por eso les digo que realmente hay muchísimas otras cosas de las cuales podemos hablar, sobre las cuales podemos seguir profundizando, y yo espero que pues lo que logramos en este punto sea como el abrebocas del proyecto, y que nos invite, o que invite a la gente a seguir el proceso, a las historias y los personajes, y que la gente misma nos dé ideas de por dónde seguir. Y sobre eso también podemos hablar más adelante, ¿verdad? De cómo queremos que la gente participe, y ya está participando en la construcción de historias. Pero eso es a grandes rasgos. No sé si fue una historia demasiado larga, pero eso fue lo que pasó. ¿Y qué era la otra pregunta? Esa era la primera, y la segunda. La otra es, ¿qué es para vos o para qué tipo una producción transmedia? El transmedia. Ok, sí, transmedia. Transmedia, contanos. Sí, voy a hacer una respuesta más corta para que podamos hablar todos y no sea solo yo. El transmedia básicamente, digamos, es una evolución de la comunicación social, si se quiere, o una de las ramas de la comunicación social, en donde una historia que tiene un núcleo narrativo se comienza a expandir en diferentes medios o canales. Hay toda una discusión teórica de cuál es la diferencia entre un transmedia y un multimedia. Creo que eso se puede discutir en otro momento, pero básicamente de lo que estamos hablando es de que un universo de personajes que tiene un desarrollo argumental, con lo cual estoy diciendo que tiene inicio, desarrollo y conclusión, va circulando por diferentes plataformas, digitales y analógicas. El transmedia puede ser también analógico. Y por analógico me refiero a que un transmedia puede tener una parte de la historia contada, por ejemplo, en un mural, o en una obra de teatro, o en un performance callejero. Pero todas esas, digamos, piezas forman parte de ese otro gran universo que, si uno lo comienza a ver como un gran todo, como espectador, comienza a atar, ¿verdad?, los clavos y a conectar los puntos desde el punto de vista narrativo. Entonces, el transmedia tiene ese reto. Cada pieza tiene que tener coherencia en sí misma, pero a su vez tiene que estar conectada con una historia mayor y con un universo más grande. El ejemplo más clásico de transmedia lo hacen los superhéroes y las películas de Marvel, por ejemplo, ¿verdad? Estamos más acostumbrados al transmedia ahí, ¿verdad? Que vemos la película y luego compramos el cómic y luego vemos los cortometrajes y luego nos metemos a jugar un juego, ¿verdad? El transmedia tiene toda esa multiplicidad de opciones. Es muy interesante porque es un reto narrativo por un lado, pero es un reto de producción por otro, porque hay que estar tirando contenido en diferentes plataformas, formatos y medios. Y también una parte muy importante del transmedia es el público. El público, en la medida de lo posible, debería involucrarse en la fabricación de estas historias y en la forma en que se van transformando. Eso le pasa, por ejemplo, a los superhéroes. Ustedes saben ahora, ¿verdad?, que hay incluso
fans de las historias de superhéroes que crean sus propias versiones de las historias, hacen sus propias películas, e incluso si los fans no están de acuerdo, cuando la franquicia oficial hace una decisión sobre meter o quitar un personaje, los fans en las redes sociales se vuelven como locos y logran cambiar la historia. Logran, ¿verdad?, que un personaje o un superhéroe que iba a morir sobreviva o viceversa. Entonces, eso es parte de la dinámica transmedia, es como les digo, una comunicación social mediada por la interacción con el público, mediada por multiplataforma, y eso, los creadores de transmedia estamos tratando de llevar personajes y presentarlos en diferentes modalidades. Incluso en algún momento, Sergio, vos te acordás, ¿verdad? Lo conversábamos, la idea de hacer algo escénico también nosotros con estos personajes de Maldito Encierro. No nos dio el presupuesto ni el tiempo, pero ese es un tipo de cosas que podríamos retomar, ¿verdad?, más adelante si el público y la gente que nos ve y nos sigue nos ayuda y precisamente, nos Pablo, su multiplicación. Con eso que me acabas de decir, quiero pasar a una siguiente pregunta, que sea una respuesta rapidísima. Se le iba a hacer a Pablo, pero voy a cambiar de opinión y vamos a improvisar, y se la voy a hacer a Pedro y se la voy a hacer a Marian. Por favor, porque yo puedo hablar 3 horas. por eso voy a hacer la pregunta a otro, porque vos hablas mucho. Por favor, quítame el micrófono. No, lo que quiero es, desde la perspectiva de ustedes, personas de teatro y que han trabajado muchísimo en escena y en las tablas, quiero que me cuenten para dónde, más bien, en un mundo ideal donde el Centro de las Artes tiene mucha plata y Arquetipo tiene mucha plata y conseguimos muchísimos patrocinadores y mucha gente que se compromete con el proyecto y colegios profesionales, no voy a decir cuáles, se involucran también en el proyecto. ¿Para dónde creen ustedes? ¿Cuál sería el ideal que ustedes creen que sería la segunda etapa de Maldito Encierro? Le damos primero la palabra a Marian y después a Pedro. Contanos, Marian. Bueno, salí premiada. Bueno, para mí lo ideal, que de hecho no es tan lejos de lo que casi llegamos a hacer, o sea, porque estuvo planeado. ¿Verdad? Simplemente pues no se pudo por falta de recursos, pero efectivamente, o sea, llevar esto a un escenario pues sería maravilloso, ¿verdad? Puedo perfectamente visualizar como compartimentos, de hecho fue un poco así como lo había propuesto Pablo, hacer como compartimentos en el escenario que representaran una pantalla de Zoom, ¿verdad? En donde como estamos ahorita. Exacto, donde la psicóloga está dándole terapia a uno y luego a otro y tal vez hace una terapia grupal y están todos conectados en Zoom, solo que efectivamente estaríamos en presencial, ¿verdad? Sería la ilusión del teatro que daría la ilusión de que estamos conectados por Zoom. Eso sería maravilloso. Luego otra etapa interesantísima sería pues darle seguimiento a la serie, ¿verdad? Y que se transformara en una verdadera serie en donde habrían temporadas y en donde veríamos evolucionar estos personajes, que de hecho, pues nosotros ya a nivel de dramaturgia y de actuación y de puesta en escena ya tenemos pensado, ¿verdad? Como cuál es el destino de cada uno de estos personajes. Ya sabemos cómo van a acabar. Nosotros, ¿verdad? Es decir, ahora nada más falta como sentarse y hacerlo. Esas son las dos posibilidades que yo veo que serían maravillosas. Y la tercera que se me ocurre es también hacer un trabajo ya tal vez más de campo y un trabajo más social, en el sentido de que si esto es una serie transmedia, bueno, que efectivamente el público que nos siga de alguna manera pueda verse beneficiado con los consejos que se dan en esta serie transmedia y que la gente que esté sufriendo en este momento pueda encontrar alguna especie de consuelo a través de nosotros. Eso sería maravilloso. Buenísimo. Muchas gracias, Marian. Pedro José. Bueno, yo de alguna forma comparto los puntos que expresa Marian. Me parece vital que tanto Eric, Marian, Pablo, bueno, vos mismo, Sergio, todos los que estamos involucrados de una u otra manera con el teatro,
sabemos la potencia, lo potente que es el teatro. Los que hemos hecho funciones de gira, no sé, sabemos, Eric lo conoce a mares, yo creo que es uno de los que más ha girado, yo creo. El poder que tiene el teatro es muy grande. Y si se logra una convocatoria y una evolución de personajes y un desarrollo de todo esto, podríamos pensar ya en objetivos más específicos. Yo soy medio romántico, yo le veo un potencial muy social a este tipo de proyectos, es el germen que tienen, y yo valoraría una combinación de transmedia con los aportes que nos podría dar perfectamente el teatro del oprimido, y hacer tipo de sesiones pues a lo teatro del oprimido, digamos, con foro, donde se pueda ir a comunidad, donde se pueda llevar esto, no solamente tenerlo presente en los medios, sino que ya lo podamos traspolar a la comunidad y que la gente de forma presencial pueda ver problemáticas que ellos sufren, pero que también pueda haber el planteamiento de las soluciones a esas problemáticas, que es justamente lo que plantea Boal en sus principios. Entonces yo le vería un potencial muy grande por ese lado, aprovechando todos los colegios profesionales que usted dice que se van a mezclar, la enorme cantidad de presupuesto y toda esta carencia que tenemos de salud pública, pero preventiva. Es que nos pasa lo que pasa con el COVID. Cuando tenemos los hospitales llenos, tenemos el problema de venir a las restricciones y de caer en cuenta que había que vacunarse, que había que tener más cuidado, pero si hubiéramos previsto todas esas condiciones y si hubiéramos hecho la medicina previa a eso, capaz que no tendríamos hospitales colapsados, capaz que sí, pero tal vez no tanto. Entonces creo que por ahí sería muy interesante ver qué alcance puede tener en la dimensión social este proyecto. A mí me gustaría como que evolucionara hacia ese lugar. Buenísimo. Muy bien. Gracias. Me encanta la lista de deseos. Ya viene Navidad, por cierto. Linda. Pues bueno, nos quedan como 15 minutos y hay tanto que hablar, pero yo quisiera pasar por un momento con una pregunta también así a los actores para poder darle un rato la palabra a Mario, que tan pacientemente como suele ser su estilo nos escucha y nos sigue escuchando. Pregunta para, en este caso entonces, tanto Eric como Vanessa, desde el punto de vista actoral, ¿cómo fue enfrentarse a sus personajes? Les comentaba, ¿verdad?, que hay como una relación muy personal, ¿verdad?, del tema que el personaje está viviendo y su conflicto con ustedes como intérpretes. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Ustedes, bueno, Erika ahí lo anunciaba, el sentirse identificado, pero ¿cómo fue construir y abordar los problemas de Francisca en el caso de Vanessa y de Rodolfo en el caso de Eric? Quien quiera empezar, será bienvenido. Don Eric, le echaron al agua, yo creo. Bueno, como parte del proceso de construcción, siempre, bueno, en algunos momentos o en algunos proyectos uno siempre busca echar de su saco, ¿verdad? Sacar del saco de uno mismo, ¿verdad? De sus propias vivencias, de sus propias experiencias. Y en este caso, con el personaje Rodolfo, que tuvo un problema con un compañero de trabajo en un call center, me trajo a colación recuerdos porque yo trabajé en el ICE, en el call center del 115, y ahí estábamos, bueno, era una época en la que estuvimos en unas oficinas ahí como un poquito hacinados, y luego se construyeron oficinas más amplias y todo, pero en la época que estuvimos un poquito hacinados, sí era complicado a veces porque las sillas estaban pegadas a los otros compañeros de espalda, entonces a veces estaba uno hablando con alguien y alguien se levantaba para salir a hacer otra cosa, y golpeaban las sillas y, ¿verdad?, más de uno ya era tanto
ese golpeteo que llegaban a frustrarse. Y recuerdo una vez que unos compañeros tuvieron un problema similar porque se pasaban golpeando las sillas y ya llegaron al momento hasta que ya reventaron, ¿verdad? Se explotaron, ya no tuvieron paciencia y tuvieron un encontronazo ahí ahí mismo en la sala. Y fue incómodo. Y por ahí, ¿verdad? Casualidades de la vida. Entonces, son cosas que me sirven para ir creando el personaje, para irlo buscando. Incluso también anécdotas que aquí a nivel personal les contaba con respecto a mi papá, que el personaje de Rodolfo tendía a golpear las cosas, ¿verdad? Cuando se desesperaba. Y mi papá era así. Recuerdo cuando estaba pequeño que si algo no le gustaba, entonces él golpeaba las cosas, ¿verdad? O se desquitaba con los objetos que tenía. Y traje esas imágenes o esas vivencias a lo que me pudo haber servido para encontrar a Rodolfo, para llegarle ahí al personaje a partir de, bueno, igual de la premisa que habíamos hablado, ¿verdad? Para la creación del personaje. Pero sí, no sé si eso responde un poco la pregunta. Algo concreto. Actuar frente a la cámara del Zoom, ¿qué significa para vos como actor? ¿Bueno, malo, regular? ¿Es lo mismo? No, vieras que yo creo que es que hace mucha falta el aplauso del público, la risa del público, ese esperar, digamos, a no poder continuar porque la risa está todavía presente, entonces hay que hacer una pausita, hay que aguantar, que son cosas que pasan en teatro, o las mismas reacciones cuando es un drama, que uno oye la gente que está llorando o algo, y entonces uno dice, pucha, estoy transmitiendo, estoy llegando, estoy impactando, la gente está creyendo la anécdota, ¿verdad? Está involucrada. En cambio aquí con la pantalla, con la cámara, a través del Zoom, es difícil, ¿verdad? Porque uno no sabe o sea, hay que esperar el resultado después de todo, cuando ya esté todo editado y verlo, y esperar a las reacciones del público sí. Cuando ya lo... Ya. Y la reacción del compañero de escena también, eso es muy importante. Creo que es uno de los retos que ustedes tuvieron, ¿verdad? Actuar distanciados, pues fue técnicamente un reto, me parece. Pero bueno, gracias, don Eric. Perdón que lo interrumpa, porque tenemos que ir cerrando y todavía Vanessa no ha respondido. Pura vida. No se vaya. No se vaya. Bueno, en mi caso, al igual que Eric, y yo creo que todos aquí en el equipo hicimos un trabajo bien particular, porque si bien es cierto, son pocos capítulos, en mi caso yo pude aplicar todas las metodologías y hacer todo lo que hubiera querido con la construcción de un personaje, porque además yo escribí ese monólogo al principio, luego generamos la retroalimentación con la psicóloga y todo, y en ese momento, cuando se rompe la estructura del monólogo y pasa a una retroalimentación, a mí me ayudó muchísimo a sacar emociones como la chicha de decir, pero ¿qué me está diciendo ella que todos tenemos que estar? ¿Verdad? Esa cosa de que uno no encuentra a veces las respuestas más claras. Y en ese sentido, haber escrito el personaje, creado este personaje, haber hecho el monólogo y luego tener la retroalimentación de mamás primerizas, porque además el personaje tiene mucho de mí, pero además calzó que muchas amigas mías fueron mamás en la misma época, entonces yo tenía mucha información y muchas imágenes, entonces para mí fue muy estratégico, como decía Eric, el hecho de que haya una cámara y que no tengas el público y nada, traer imágenes concretas
que generaran risa o llanto o lo que fuera, como imaginarse al esposo en cámara lenta disfrutando un día de trabajo mientras ella estaba encerrada en la casa. Muchas mamás me dijeron, es que eso es, o sea, ¿cómo te explico? Entonces, la empatía que tuvo este personaje con la gente también fue por el tipo de construcción de personaje, que fue muy metódico, fue muy el paso a paso, y se aportaron muchísimas cosas. Entonces, yo creo que por ahí Francisca tocó ciertas fibras y corazones y se sintieron muy identificadas. A mí, la retroalimentación en redes sociales de muchas mujeres, y no solo mujeres, que para sorpresa mía, de hombres también, que lloraron mucho, que agradecían que la emoción se corriera como hacia el final de la escena, y ahí el director también tuvo su aporte. Entonces yo creo que fue un personaje que se construyó desde la vida real, las circunstancias dadas, de haber escrito el texto y luego ya pasarlo a un empate con la psicóloga, que también pasamos con Mario, ¿no? Entonces yo decía, qué rico poder trabajar un personaje redondito, o sea, que se abarcó de todas las aristas. Entonces, para mí esa experiencia fue muy, muy gratificante. Muy bien, María. Digo, Vanessa, perdón, es que ya los confundo, yo no sé ni cómo se llaman, ni quién es quién, los he visto tantas veces y los he escuchado tantas veces y los he tenido que editar durante tanto tiempo, que ya ustedes son un colectivo en mi mente. Pues Sergio, nos quedan como 5 minutos, ¿será que hablamos con don Mario? Sí, yo creo que es importantísimo, si todo el proyecto es sobre salud mental, creo que es vital que don Mario nos dé su perspectiva y que nos cuente cómo fue su experiencia de trabajar como dijiste, con este equipo creativo. Eh, y bueno, la experiencia de estar no solamente con este equipo, sino de estar en un proceso diferente a los que él trabaja. Entonces, no sé si vos tenías alguna pregunta para Mario o si le hago yo alguna preguntilla. Dale vos, dale, si tienes una pregunta, dale vos a don Mario. Mario, yo quería preguntarte si vos habías tenido algún tipo de contacto con actores o con experiencias relacionadas con la escena o con el arte anteriormente. A ver, bueno, ¿cómo lo digo? Con actores sí, pero no trabajando. Como les decía al inicio, yo no soy actor. Bueno, de hecho a Pablo lo conozco por un muy buen amigo que es como un hermano mío en común, que él es actor. Y bueno, conozco otra gente del medio, pero ya propiamente en lo que implica mi parte laboral, pues no, esto era totalmente nuevo. Y yo dije, bueno, no sé, aquí pues si tengo que ponerme botas de hule y empezar a caminar, pues me pongo las botas de hule y le damos, porque desde el inicio sí tenía claro la proyección del proyecto. Y a ver, yo soy una persona que siempre pienso en cómo ayudar. O sea, yo tengo mi trabajo y eso me genera una remuneración, pero siempre quiero ayudar más al margen de cuánto eventualmente pueda tener de retribución o de proyección. Si esto va en grande o pega en el buen sentido para muchas personas, yo me apunto. Entonces, me generó muchísima ilusión. Fue un reto, como les decía también, ver los capítulos y tener que sostenerme casualmente por lo que decía Vanessa, ¿verdad? Son realidades que sabemos que están y que hay gente que sí tiene los medios y sí tiene como ese impulso de decir, ok, yo hoy lo resuelvo, pero hay otra gente que o no tiene alguna de las dos o no tiene ninguna de las dos. Y a ver, o sea, somos más de 10,000 en el gremio, somos más de 10,000 colegiados y bueno, opciones hay, o sea, por lo menos en el mercado, pero sabemos que no es tan sencillo, a veces por situaciones económicas, más porque pandemia llegó a potenciar esa parte económica en muchos sectores, e incluso sectores que estaban muy prósperos se vinieron abajo. Y también ese paso y esa decisión personal, ese ver hacia adentro y decir, sí, tengo que resolverlo, posiblemente es el paso más difícil.
Entonces, pues nada, yo sí creo que pandemia nos deja claro muchas cosas. Tenemos que ser más tolerantes, tenemos que vernos más hacia adentro, pero también ver más hacia adentro al otro y a la otra, ¿verdad? Porque así como el personaje de Eric, que es muy colérico y, ¿verdad? Y a veces hasta agresivo, hay gente que también tiene esa cólera y tiene ese enojo, y entonces tenemos que buscar otras formas de entender, de ser un poquito más tolerantes sin tener que aguantar una falta de respeto y mucho menos una agresión. También en el caso de Vanessa, esta mujer deprimida, que la depresión desgraciadamente, o sea, ese pico va en crecimiento, y no solo aquí, sino a nivel mundial. Ya incluso ustedes se han dado cuenta que actores muy famosos que han fallecido, pues dentro de sus historias está todos los padecimientos de una depresión. Y bueno, he de confesarles, a mí no me hicieron esa pregunta, pero he de confesarles que sí me impactó el último capítulo, ¿verdad? Porque de repente cuando yo voy a dar una sesión de terapia, yo tengo como que mi ritual, no es nada estructurado, pero sí como limpiar un poco la cabeza, tomarme mi tiempo, o, ¿verdad? O si tal vez necesito como subir un poquito el estado de ánimo, escuchar alguna canción que me genere ese efecto, y entonces tengo digamos, mis truquitos para llegar de la mejor forma a una sesión. Pero bueno, no sé si puedo contar esa escena que me impactó o no, pero o tal vez la dejamos más bien ahí como incógnito para la gente que no ha visto el capítulo. Lo que podemos decir es que el último episodio vemos solo a la terapeuta, el personaje de nuestra terapeuta, la vemos sola, ¿verdad? Y es un poco poner el foco sobre este personaje, ¿verdad? Como hemos puesto el foco sobre los pacientes. Y eso, bueno, espero yo que sea, ¿verdad? Que deje ahí esa inquietud de ver qué más le pasa a este personaje junto a los otros, ¿verdad? Claro. Creo que hasta ahí, para que la gente vaya y lo vea, pero ojalá que lo vea en orden, que vean desde el 1 hasta el 10. Correcto, porque creo que vale la pena en principio. Y bueno, yo también hablo mucho, por eso procuro no hablar, porque si hablo, o sea, si empiezo, ¿verdad? Hablo mucho, pero a ver, no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitarlos por este trabajo. Realmente hacer este trabajo en capítulos de 10 minutos, sinceramente, no sé cómo hicieron, pero en promedio son 10 minutos, porque incluso cuando nosotros iniciamos a hacer los ejercicios, yo creo que no duramos menos de media hora. Entonces, darle una secuencia, ¿verdad? Un inicio, un desarrollo y un cierre en episodios tan cortos, pues mis respetos, porque sí creo que queda plasmada la realidad, sí creo que queda, a ver, sí queda el sabor de este plato que llevó su preparación larga y laboriosa. Entonces, pues nada, felicitarlos de verdad a cada uno en su rol. Me parece espectacular el trabajo y pues nada, ojalá que sí, que se sumen las grandes empresas, que ojalá pues haya gente del sector privado conectado y que decida dar un paso adelante con este proyecto tan bonito. Un aplauso así, como se hace el aplauso, ¿verdad? En silencio y a la distancia para todos. Me sumo al agradecimiento y pues bueno, ya que estamos casi cerrando, pues nada, agradecer y invitar a la gente. Yo creo que eso es una información que me parece muy importante que hoy se queda en el aire. Uno, la idea es que queremos continuar y que va a depender mucho de si el contenido se sigue compartiendo. Lo compartimos muy intensamente en este mes y espero yo que siga expandiéndose. Y dos, mucho de la reacción de la gente en el sentido de que el espacio está abierto para que nos cuenten las historias. En el sitio web nuestro, que luego se los podemos dejar en los comentarios de Facebook, hay un formulario que ustedes pueden llenar de forma anónima y si quieren contarnos su historia,
adelante, será bienvenida. También nos pueden dejar un audio si quieren dejarlo como palabra hablada. Y esto no significa que lo que nos cuenten se va a convertir en historias, pero quizás nos puede dar algo de referencia también de lo que estamos hablando, de cómo estamos como sociedad, como colectivos, como seres humanos viviendo, ¿verdad? Y terminando de procesar esto tan extraño que ha sido vivir esta pandemia y todo lo que nos ha enseñado. Así que bueno, eso es el mensaje que yo les quería dejar, de invitación, ¿verdad? Al público, que es finalmente para quien estamos haciendo esto, desde un lugar artístico, desde un lugar de promoción de la salud mental, y queremos oír de ustedes. Así que por favor visítennos, lléguense al sitio web, comenten por favor en redes, todo eso nos ayuda, nos da a nosotros pistas de ver qué funciona, qué hay que cambiar, qué le está gustando a la gente. Así que pues la invitación es también para eso, para que se sumen, porque el proyecto está abierto a ustedes como público. Pablo, perdón, nada más un paréntesis antes de que se me vaya, y prometo que es lo último que voy a decir por hoy. Nada, que por ahí compartiste algunos servicios de psicología que son de manera gratuita o de bajo costo. El colegio, el Ministerio de Salud, la Caja, o sea, si en algún momento de la gente que está conectada ven algún episodio, se identifican y deciden dar ese paso, pues ahí en las publicaciones en redes sociales, ahí está el contacto para que busquen estos servicios. Yo creo que por lo menos de mi parte no me puedo ir sin hacer ese anuncio. Correcto. En el sitio web están los enlaces a todos estos servicios gratuitos públicos, que todos podemos acceder incluso con una llamada telefónica y recibir ayuda inmediata de un profesional en salud mental que puede cambiar y puede hacer que la vida, ¿verdad?, se vaya para un lado o para otro en cuestión de segundos. Así que muy importante también esa prevención. Sergio, precisamente lo que decía Pablo, los enlaces principales para que vean los capítulos y escuchen los capítulos están en el texto de esta misma publicación de este en vivo. Entonces, de ahí mismo, si no lo están viendo en la página de Arquetipo, entonces si la están viendo en la página del Centro de las Artes, ahí mismo están todos los capítulos también, están todos los enlaces para que lo busquen y nos ayuden compartiendo. Principalmente que en este momento lo que necesitamos es muchos likes, mucha gente que lo vea y mucha gente que lo comparta. Entonces, creo que esa es la principal ayuda que para el proyecto se le puede dar en este momento, y participar por los medios que comentaba Pablo, que es este formulario, y dar la opinión en redes sociales, que eso es parte del proyecto transmediático, recibir las opiniones, y esto es importantísimo y es vital para el proyecto, esa realimentación. Yo creo que ya vamos cerrando. Tal vez un comentario final de cada uno. Ya yo me callé, yo Buenísimo. Me despido de hoy una vez. Buenísimo. No sé si voy diciendo el orden para que nos dé un comentario final. No sé si empezamos por Mario, que fue el último, entonces empezamos hacia atrás. Ok. Pues no, como comentario final, pues un poco lo que les dije, o sea, veámonos para adentro, seamos un poquito más tolerantes, apoyen el proyecto, denle like, compártanlo y lo vuelven a compartir, y no importa, compártanlo otra vez, para que podamos hacer algo un poquito más grande, que llegue a más gente y ¿verdad? Y que esto tenga un impacto positivo más del que incluso ojalá pues tenemos expectativa. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad, por estar acá en el live, y nada, muchos éxitos a cada uno de ustedes y que estén muy bien, sigan cuidándose y sus familias también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Pedro. No, mentira, íbamos para atrás, perdón, seguía Vanessa. Bueno, reitero el agradecimiento, y nada más que la gente se dé ese regalito de ver los capítulos, porque yo les aseguro que no hay nadie que no se vaya a sentir identificado con alguna de las historias, con un pedacito de la historia, con lo que sea. Va a haber mucha conexión, y yo creo que en este momento ese cobijo de saber que habemos muchas personas en la misma sintonía también suaviza un poquito el corazón. Entonces creo que hoy invito yo a que seamos corazones como amorosos y que veamos esto como un barniz, así como un bálsamo
¿sí? Para el corazón. Muchísimas gracias. Eric. Reiterar también el agradecimiento, el apoyo, aparte del Centro de las Artes del TEC, y pedirles, sí, a los que nos están viendo que vean, nos sigan en las páginas, en los links, y que si conocen a alguien que está pasando por el mismo problema o parecido, o creen que necesita ayuda, pásenle la información para que busque ayuda y salgan del problema. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias a vos. Ahora sí, Pedro. Bueno, no, yo quería agradecer primero que nada al TEC, a Sergio como representante del Centro de las Artes, también a Pablo por elegirnos. Creo que hizo una excelente selección de actores, muy sensibles todos, aparte de que somos personas que estamos dedicadas a la actuación, profesionales en esto, y bueno, mis compañeros tienen un enorme talento, tienen una enorme sensibilidad, y eso es algo básico para poder interpretar este tipo de personajes. Y yo me uno a lo que dice Mario, aprovechemos este momento, esta coyuntura, pues para generar un cambio. Sería realmente un desperdicio que volvamos a lo mismo después de todo esto que hemos vivido. Entonces aprendamos eso, a ser más sensibles, a ser más solidarios, aprendamos de todas las cosas terribles que nos ha dejado esta etapa para poder ir forjando una mejor sociedad. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo todos desde acá y bueno, creo que ese es el mensaje que me encantaría que pudiéramos llevarle al resto de la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Marian. Bueno, me uno a los agradecimientos, ¿verdad? No tengo palabras para agradecerles al Centro de las Artes del TEC y a Arquetipo todo el trabajo que han hecho, ¿verdad? Porque es mucho trabajo. Tenemos tantos meses de estar trabajando en esto que, como dice Pedro, sería una lástima que el proyecto quedara aquí después de tanta energía que hemos gastado todos. Nada más a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, denos like, síganos en las redes, consulten los links, vean los videos, escuchen los podcasts, porque realmente la salud mental es algo que tenemos que cuidar. La gente que está sufriendo ansiedad, depresiones y todo tipo de afecciones, pues puede encontrar alguna llave, alguna respuesta a sus preguntas en esta serie transmedia. Y nada más incitarlos a que busquen ayuda, no se queden solos, aprendan herramientas, porque existen herramientas para salir adelante, al igual que han salido adelante, o que supuestamente van a salir adelante todos estos personajes. Sí, como decía mi antiguo terapeuta, cuídense. Muy bien. Un último agradecimiento, ya que estamos en estas. Hay gente que no está aquí hoy, que está detrás en la producción. Francisco Murillo en el área de audio, Tomás Pacheco en el área de video, Gustavo León, que nos apoyó con el equipo audiovisual, Paola Berrocal, que nos ayudó con el guión al inicio. Y bueno, espero no estar olvidando gente, pero hay más, digamos, personas que definitivamente, como decía Mario, se apuntaron, apoyaron, donaron trabajo, tiempo, equipo, y también sin ellos pues no estaríamos aquí. Así que pues nada, de verdad muchas gracias y buenas noches, me parece. Buenas noches a los que nos está viendo y a los que nos va a ver después el video en el que queda en redes sociales, y buenas noches a ustedes también. Muchísimas gracias por todo y bueno, nos vemos. Esperamos la próxima vez que tengamos otro cierre de Maldito Encierro, de una segunda temporada o una nueva parte del proyecto. O una obra de teatro allá en el TEC. Vamos a ver qué es lo que viene. Así es. Muy bien. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas noches.